Interrumpimos las transmisiones de nuestro canal CNN Chile, el programa ¿Qué sucede?, porque estamos con una noticia en vivo desde el Palacio de Tribunales con la abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, porque la Corte Marcial acaba de denegar la libertad bajo fianza del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente Alba. Pasamos a escuchar a la abogada. ¿Cómo tomaron esta decisión? Bueno, se cumplió el objetivo de nuestra intervención, que era respaldar el autoprocesamiento de la ministra Rutherford, que está tremendamente bien fundado, y ya lo dijimos, es muy sólido, incluso con un nivel de fundamentación que casi podría decirse propia de una sentencia definitiva, de tal manera que era muy difícil atacarlo. Y en el rechazo del amparo se acogieron todas las argumentaciones efectuadas en estrado, en el sentido de que no era la vía para, de alguna manera, impugnar o anular un interrogatorio, que de acuerdo a las normas del Código de Procedimiento Penal antiguo, a los cuales se remite el Código de Justicia Militar, la declaración indagatoria se toma frente al juez. Y es totalmente legal porque así mismo lo dispuso la propia Constitución cuando introdujo la reforma procesal penal, dejando fuera la jurisdicción militar, que se iba a regir por estos dos textos legales. Y por consiguiente la Corte acogió esa fundamentación diciendo que la actuación de la ministra fue totalmente legal, conforme a la Constitución y a la ley, que no era la forma para tratar de anular un interrogatorio, o no la vía para anular un interrogatorio, y que además la ministra efectivamente actuó dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones. Por lo tanto, no había ninguna ilegalidad y por lo tanto rechaza el amparo, haciendo ver incluso que las imputaciones que se le efectuaron de alguna manera a la ministra en cuanto que habría habido apremio o de alguna manera coacciones o un interrogatorio demasiado extenso que el imputado no podía resistir, podía considerarse como de alguna manera en detrimento de la investidura de la magistrada. En la audiencia de la defensa del señor Fuente Alba habló de una grosera exageración de los montos, ocultamiento de los montos que se le están imputando. En ese sentido, ¿qué le parece esa aseveración y cuál es el detalle finalmente que ustedes manejan? Bueno, ustedes escucharon mi alegato. Efectivamente, nosotros dijimos que están plenamente justificados los más de 3.000 millones de pesos defraudados o malversados por el señor Fuente Alba mientras fue comandante jefe durante los 4 años, a razón de 750 millones por año, cómo fue mal utilizando los gastos reservados para fines más bien personales o de la gente que trabajaba junto a él, pero siempre en un ámbito que no estaba autorizado ni por la ley ni por un decreto, y diciendo simplemente que se trataba de una práctica que ya venía de mucho antes que él asumiera como comandante jefe, lo cual nos lleva a hacernos la pregunta de desde cuándo ocurren estas cosas en nuestro país, cosa que obviamente será materia también de la investigación, y obviamente de esta manera tan liviana atribuirle o sea, de esta manera que no resulta propia de un abogado de atribuirle liviandad a una ministra que dicta un autoprocesamiento tan sólido como este, fue lo que llevó al presidente de la Corte Marcial a pedirle que se inhibiera de seguir señalando que se trataba de una suma grosera. En ese sentido también se habla de unos montos que iban dirigidos a excomandantes en jefe. Se menciona a Juan Emilio Cheire, a Óscar Izurieta. En ese sentido, ¿esos fondos para qué iban o para qué estaban destinados, o si se pudiese indagar incluso el uso que ellos le dieron a los fondos reservados? Bueno, está claro de que era una especie de sobresueldo a lo que ya reciben como jubilación, que son montos bastante altos, como sabemos todos. Además recibían en efectivo mensualmente esta cantidad de 800.000 pesos mensuales, que por lo visto ha sido una práctica que ha existido hasta tiempo muy reciente. Según lo que declaró el señor Fuente Alba, se había terminado del momento en que fue designado el actual comandante jefe del Ejército esta práctica. Y como digo, también tendrá que ser indagada en su momento y tendrá que ser verificada por las autoridades pertinentes.
O sea, creo que... Ahí escuchábamos las declaraciones de la abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, acerca de la decisión que tomó la Corte Marcial de denegar la libertad bajo fianza del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente Alba. Es todo lo que podemos informar desde acá, desde el Palacio de Tribunales. Retomamos la programación habitual de CNN Chile.